Hola desde Kaikei Studio. Vamos a dedicar este vídeo a la contabilidad de costes, asignatura de AD en la UNED. En concreto vamos a ver el examen del 2023 de la segunda semana. ¿Comenzamos? Organización técnico-económica. La empresa industrial H se dedica a la fabricación y venta de los productos A y B a partir de las materias primas X e Y. La materia prima X es tratada en el taller 1, en donde se obtiene la materia prima preparada que pasa al taller 2 para obtener los productos A y B que se venden. Además, en la fabricación del producto B se incorpora la materia prima Y. Asimismo, en el taller 1 se obtiene un subproducto cuyo coste de producción se estima nulo y que también se vende. Respecto a su organización económica, la empresa aparece dividida en los siguientes centros de actividad: compras, taller 1, taller 2, administración, mantenimiento y distribución. De estos centros, administración y mantenimiento son auxiliares. En primer lugar, vamos a hacer un esquema del proceso de producción. Más bien es un esbozo que nos va a servir de guía para poder calcular pues, todo lo que tenemos que calcular en las preguntas de este examen. Empezamos poniendo los centros principales: compras, taller 1, taller 2 y distribución. Y vamos reflejando los dos párrafos en este esquema. En primer lugar, del almacén de compras van a salir las materias primas que se van a incorporar al taller 1. En este caso, la materia prima se incorpora al taller 1, con lo cual aquí va a haber un consumo de materia prima. Se procesa en este taller y de aquí sale la materia prima preparada, un producto semiterminado que se va a incorporar al taller 2 y en el taller 2 se va a procesar y de aquí va a salir pues cada uno de los productos terminados que tenemos, en este caso el A y el B. Además, para producir B necesitamos una materia prima, que es la materia prima I, que en combinación o procesándose con la materia prima preparada va a dar lugar a este producto B. Una vez que tenemos los dos productos terminados, pues lo que vamos a hacer pues es llevarlos al centro de distribución, donde están preparados para ser vendidos y distribuidos. Bien, con este esquema no nos vamos a olvidar también de una cosa que es muy importante, que es esto de aquí. Nos dicen que en el taller 1 se obtiene un subproducto cuyo coste de producción se estima nulo y que también se vende. Es decir, del taller 1 va a salir un subproducto que lo vamos a vender y no nos tenemos que olvidar de él a la hora de tener que calcular el resultado de explotación, porque va a afectar a ese resultado y a los que le siguen. Entonces, nos tenemos que acordar en ese momento de que en el enunciado, al principio del enunciado, nos hablan del subproducto. Y ahora, ¿por qué empezamos? ¿Empezamos por el coste de los productos terminados? ¿Vamos a calcular en primer lugar el coste de los productos terminados? Pues no. Previamente tenemos que calcular el coste de la materia prima preparada. ¿Qué elementos de coste va a tener la materia prima preparada? Bueno, como cualquier producto, tiene tres elementos de coste: el consumo de materias primas, mano de obra directa, costes indirectos. En este caso, pues sería el consumo de materia prima X, la mano de obra directa que hay en el taller 1 y los costes indirectos que se le puedan imputar del taller 1. Bien, estos tres elementos entonces conforman el coste de la materia prima preparada. Y ahora sí que podemos calcular el coste del producto terminado A y del B. ¿Qué elementos de coste va a tener el producto terminado A? Pues sería el consumo de la materia prima preparada, la mano de obra directa que le puede afectar en el taller 2 y los costes indirectos imputables al producto A del taller 2. ¿Qué elementos de coste va a tener el producto terminado B? Pues sería también el consumo de materia prima preparada, la mano de obra directa que le afecte al producto B, los costes indirectos que se puedan imputar a B y además el consumo de la materia prima I. Bien, con esto ya tenemos una idea de por dónde vamos a seguir y de esta manera nos podemos organizar sin que la excesiva información que normalmente presenta el examen nos abrume. Datos comunes de la contabilidad general y de la contabilidad de costes. En primer lugar, tenemos en el apartado A las existencias iniciales de materia prima X, de materia prima Y, de materia prima preparada y del producto terminado B. No hay existencias iniciales del producto terminado A. Importante, producto B en curso de fabricación. Bien, como elementos de coste, al principio dijimos que los elementos de coste para calcular un producto son
el consumo de materias primas, la mano de obra directa y los costes indirectos. Cuando hay producción en curso, tenemos que sumar las existencias iniciales en curso y restar las existencias finales en curso. ¿Y por qué? Porque precisamente la diferencia entre las dos nos dice la producción en curso que ha sido terminada y por lo tanto forma parte también del coste de producción del producto en cuestión. Por lo tanto, no nos debemos olvidar de que en este caso hay existencias iniciales de producción en curso para B. Después tenemos las compras de materia prima X, materia prima Y y materiales diversos. Los materiales diversos nos tenemos que acordar que normalmente son tratados como costes indirectos. Después tenemos los gastos por naturaleza, que son los gastos que vienen de la contabilidad financiera y que recoge la contabilidad de costes. Entre las partidas que tenemos los gastos de personal divididos entre mano de obra indirecta y mano de obra directa. Servicios exteriores, amortizaciones, gastos financieros, tributos, gastos diversos y pérdidas por deterioro de créditos. Bien, en este caso tenemos que tener en cuenta que la mano de obra directa no es como el resto de partidas que tenemos aquí, que son costes indirectos. Entonces, la mano de obra directa nos tenemos que quedar con este importe para después poder afectarla a los distintos productos como elemento de coste. Con las amortizaciones normalmente suele surgir diferencia de criterio a la hora de su cálculo entre la contabilidad general y la contabilidad de costes. Esto nos va a implicar pues una diferencia en importes entre las dos contabilidades. Y la pérdida por deterioro de créditos pues normalmente se considera como una carga no incorporable, es decir, es gasto pero no es coste. Por último, en el apartado D tenemos las ventas e ingresos del producto A, del producto B y no nos olvidemos de ese subproducto que tenemos, ¿vale? Y que es objeto de venta y por tanto de un ingreso por venta. Y nos dice después que la empresa ha obtenido unos ingresos excepcionales de 2,5 millones. Estos ingresos excepcionales los vamos a tener en cuenta para calcular los resultados analíticos. Datos de fabricación. Para mayor simplificación, la localización de los costes indirectos por centros de actividad, así como el reparto de costes entre ellos, se resume en el siguiente cuadro de reparto. Bien, cuadro de reparto de los costes indirectos. Tenemos aquí todos los centros, tanto los auxiliares como los principales, y el reparto primario consiste en coger los costes indirectos y repartirlos según la naturaleza de cada coste y a qué centro le corresponde, pues simplemente asignárselos a cada uno de los centros. El reparto secundario consiste en repartir los costes indirectos de los centros auxiliares entre los centros principales y también la prestación recíproca en su caso, que consiste en repartir el coste indirecto o parte del coste indirecto, mejor dicho, de un centro hacia otro y de manera recíproca. Esto ya sabemos que se resuelve con el sistema de ecuaciones. Bien, seguimos. Normalmente en el examen, debajo de este cuadro de reparto de los costes indirectos, tenemos una serie de información que normalmente va a afectar a cómo calculemos los resultados al final del ejercicio. Según el criterio seguido por la contabilidad de costes, para calcular las amortizaciones se ha de considerar que se incorporan al proceso productivo un montante de 1 millón de unidades monetarias. Esto implica que va a haber una diferencia de importes entre la contabilidad financiera y la contabilidad de costes que va a repercutir en cómo calculemos los resultados analíticos. Además, ha de tenerse presente que la contabilidad de costes carga cada periodo como un elemento supletorio incorporable el coste de los recursos financieros propios por un importe de 150.000 unidades monetarias. El elemento supletorio incorporable es un coste que no es gasto y también va a afectar a cómo calculemos los resultados analíticos, porque al final de todo, cuando calculemos el resultado analítico de la contabilidad de costes, ese resultado tiene que coincidir con el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la contabilidad financiera. Entonces, será un elemento objeto de, digamos, ajustar para que esos dos resultados coincidan. Y nos dicen además que la pérdida por deterioro de créditos por operaciones comerciales tiene la consideración de carga no incorporable. Es decir, hay un gasto que se recibe de la contabilidad financiera, que es la pérdida por deterioro de créditos por operaciones comerciales, que la contabilidad de costes no lo considera como coste
sí la contabilidad financiera como un gasto. La contabilidad general ha registrado en gastos diversos un importe de 750.000 unidades monetarias que se corresponde con los daños sufridos por una inundación en la fábrica. Este es un gasto de carácter excepcional. Tampoco será considerado como un coste y repercutirá también en el resultado de la contabilidad de costes. Apartado B. Fabricación y consumos del periodo. En el taller 1 nos dicen que se han obtenido 4.900 kilos de la materia prima preparada. En el taller 2, para la fabricación de 2.500 unidades de cada uno de los productos, es decir, ya sabemos el número de unidades producidas de los dos productos terminados. Y también nos dicen que se han consumido 4.500 kilos y 1.600 kilos de materia prima preparada. Pues también nos da el consumo de materia prima preparada. Y se han utilizado 2.115 horas máquina para fabricar el producto A y 1.235 horas máquina para el producto B. ¿Para qué necesitamos esta información? Pues porque las horas máquina van a ser la unidad de obra de alguno de los talleres. En este caso, no es de alguno, sino de los dos. Horas máquina trabajadas serán la unidad de obra de los talleres 1 y 2. ¿Qué nos va a pasar con esto? Que nos va a permitir repartir los costes indirectos de ambos talleres entre los productos. Finalmente, apartado C, las unidades de obra de los centros que sirven para la imputación de sus respectivos costes indirectos pues son las siguientes. En el centro de compras se utiliza como unidad de obra kilos comprados de materias primas, esto lo acabamos de nombrar, y en el centro de distribución millones de unidades monetarias vendidas. Apartado D. La mano de obra directa se afecta directamente en función de las horas hombre trabajadas. 1.000 horas para el taller 1, 2.000 horas en el taller 2, 50% para cada uno de los productos. Entonces vamos a repartir la mano de obra directa, que la tenemos aquí abajo, por 6 millones en función de el total de horas que se ha trabajado en cada uno de los talleres. Apartado E. Los criterios de valoración de almacenes seguidos por la empresa son el método LIFO para las materias primas y el método de coste medio ponderado para los productos terminados y semiterminados. Hay que tener mucho cuidado con no equivocarse. Materias primas van a ser la materia prima X y la Y, y el resto, es decir, materia prima preparada, producto terminado A y B, a coste medio ponderado. Por último, el apartado F nos da información sobre las existencias finales. ¿Vale? Hay que destacar que tenemos que estar pendientes de si hay existencias finales en curso para no olvidarnos de ellas, porque forman parte del coste de producción, pues en este caso, si no me equivoco, es del producto terminado B, porque tenemos existencias iniciales en curso. No hay finales, ¿vale? Por tanto, pues nada más. Y tampoco tenemos existencias finales de materiales diversos. Vamos entonces ahora con el primer ejercicio, la primera pregunta del examen. El asiento del recibo de las restantes cargas incorporables indirectas ha de ser. Bien, este es el asiento por el cual la contabilidad de costes recibe de la contabilidad financiera una serie de gastos que la contabilidad de costes filtra y recoge los que son cargas incorporables indirectas. Bien, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Este asiento va a tener el coste total de los centros principales, es decir, una vez que se haya hecho el reparto secundario. Entonces podríamos pensar, pues bueno, tenemos que hacer el reparto secundario, ¿vale? Conforme nos dicen cómo se reparten los costes auxiliares entre los centros principales. Pero ¿qué ocurre? Que si vemos las 4 posibles opciones que tenemos de solución de este ejercicio, las 4 coinciden con los importes que tenemos como coste en los centros, es decir, 250, 1.240, 1.340 y 840. Aquí está la respuesta correcta, que es la C, porque primero es lo que vamos a explicar y después la compararemos con las otras 3 que son incorrectas. Pero si nos fijamos también en las otras 3, vamos a ver que estos importes de los centros principales coinciden en las 4 opciones, con lo cual este es ya el coste total del centro de compras, con lo cual aquí no hay necesidad o no tenemos necesidad de hacer nosotros el reparto secundario. Ya nos lo dan hecho, lo cual nos ahorra pues bastante tiempo.
Dicho esto, ¿qué vamos a hacer en este asiento? Pues igual que en la contabilidad financiera, los gastos en el libro diario se anotan sus aumentos en el debe y las disminuciones en el haber, pues en la contabilidad de costes vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos un cuadro, digamos, de repaso de cómo funcionan este tipo de cuentas, en este caso las cuentas de activo y las de costes, en el libro diario. El libro diario sabemos que tiene dos partes, parte derecha haber, parte izquierda debe, y las cuentas de activo aumentan por el debe, disminuyen por el haber, y los gastos en la contabilidad financiera también aumentan, sus aumentos van por el debe, las disminuciones por el haber. Pues en los costes ocurre exactamente lo mismo. Dicho esto, tenemos por tanto todos los costes de los centros en el debe. Después, a continuación, ¿qué más tenemos? Tenemos las cargas no incorporables, en este caso 50.000 euros, que corresponden a la pérdida por deterioro de créditos. Esto es un gasto que no es coste para la contabilidad de costes. Y después tenemos las cargas ajenas y extraordinarias por 750.000, que era la inundación, si no me equivoco, 750.000, que se corresponde con los daños sufridos por una inundación. Para la contabilidad financiera es un gasto excepcional, para la contabilidad de costes no es coste. Pero ¿qué ocurre? Que en el lado del debe, en la parte izquierda, vamos a poner todo lo que ha recibido la contabilidad de costes de la contabilidad financiera. Y ahora veremos por qué. Entonces, todo lo que ha recibido en el debe, tanto sea carga incorporable indirecta como sea carga no incorporable o cargas ajenas y extraordinarias. Bien, después de esto, ¿qué vamos a poner en el otro lado? Vamos a dejar esta cifra que he subrayado para el final. Vamos a poner aquí el inventario permanente de materiales diversos. ¿Y por qué? Porque el consumo de materiales diversos es un coste indirecto que se tiene que repartir entre los centros o entre algún centro. No tenemos esa información, pero sabemos que se reparte entre los centros como coste indirecto. Por lo tanto, estará en alguno de ellos, taller 1, taller 2, no lo sabemos y nos da igual. Pero sí que tenemos que reflejar el consumo de materiales diversos. ¿Por qué? ¿Y por qué lo vamos a poner en el haber? Pues lo vamos a poner en el haber por lo siguiente. Cuando nosotros recibimos en la contabilidad de costes estos materiales diversos, el asiento que vamos a contabilizar va a ser este. Los materiales diversos forman parte del activo de la empresa, con lo cual en un asiento implicaría un aumento que lo vamos a poner en el debe. En el haber, que vamos a poner una contrapartida que utilizamos en la contabilidad de costes para indicar que esto no es más que el reflejo de la contabilidad financiera en cuanto al stock inicial de materiales diversos. Es decir, es nuestra contrapartida y como es reflejo de la contabilidad financiera, pues lo reflejamos en esta cuenta. Lo que nos importa, activo que aumenta por el debe, inventario permanente de materiales diversos. Bien, cuando recibimos las compras, es decir, cuando hay una compra de materiales diversos, también hay un asiento correspondiente a esa compra en la contabilidad de costes. ¿Cómo lo vamos a reflejar? Bueno, pues el inventario permanente de materiales diversos recibe una entrada de materiales diversos, por lo tanto esto también es un activo que aumenta por el debe y ponemos la cuenta en el debe. ¿Qué vamos a poner en el haber? Pues una contrapartida que se llama compras reflejas, para indicar que esto es el reflejo de una compra de materiales diversos que se ha contabilizado en la contabilidad financiera. Ahora, ¿qué ocurre en este caso? Cuando nosotros estamos haciendo el asiento de recibo de las restantes cargas incorporables indirectas, lo que estamos haciendo es metiendo costes indirectos en los centros en un principio, aparte de lo que hemos puesto aquí que está subrayado. Bien, en este caso, ¿qué hacemos? El consumo de materiales diversos forma parte o está metido dentro de los costes indirectos de los centros, ¿vale? Lo que implica es lo siguiente: lo que hemos metido como coste indirecto de los materiales diversos es el consumo de dichos materiales diversos. ¿Qué es el consumo a efectos de un inventario? Pues el consumo es una salida. Si estos son entradas y van por el debe, la salida tiene que ir por el haber, es decir, es un activo que disminuye por el haber. Por eso el
inventario permanente de materiales diversos está en la parte izquierda del libro diario, es decir, digo parte izquierda, parte derecha del libro diario. ¿Por qué? Porque es un consumo y supone una salida de inventario, ¿vale? Por 216.500. ¿De dónde sale esta cantidad? Pues vamos a ver si hay existencias iniciales, si hay compras y hay existencias finales. ¿Y cómo haríamos? Pues como siempre, las entradas son iguales a las salidas, es decir, existencias iniciales más compras tiene que ser igual a el consumo más las existencias finales. Si despejamos de aquí el consumo, pues el consumo nos daría existencias iniciales más compras menos existencias finales. Vemos si hay existencias iniciales. Pues aquí no vemos ningún material diverso. Compras. Tenemos 216.500 y existencias finales, pues según nos da el enunciado, nos dicen que no hay existencias finales de materias diversas. Entonces, de materiales diversos. Si no hay ni existencias iniciales ni existencias finales, ¿qué ocurre? Que las compras coinciden con el consumo. Efectivamente, 216.500 son la compra de los materiales diversos. Bien, ¿qué más tenemos que poner de este lado? Pues vamos a poner los elementos supletorios incorporados, ¿vale? Que es un coste que no es gasto, y las diferencias en importes de amortizaciones, que en este caso son 200.000 de la diferencia que hay entre el criterio de la contabilidad financiera para reflejar las amortizaciones, que son 800.000, y el de la contabilidad de costes, que nos dijeron en algún sitio que era de 1.000.000. Aquí lo tenemos. Es decir, la contabilidad de costes refleja como amortización 1.000.000, mientras que la contabilidad financiera refleja 800.000, que lo tenemos aquí. Es decir, la contabilidad financiera, la contabilidad de costes refleja 200.000 unidades monetarias más que la contabilidad financiera. Entonces, esos 200.000 son coste que no es gasto para la contabilidad financiera. ¿Qué estamos poniendo aquí? Realmente estamos poniendo aquellas partidas que son coste para la contabilidad de costes y no es gasto para la contabilidad financiera. Es decir, que aquí tenemos coste que no es gasto y aquí tenemos gasto que no es coste. Y ahora, pues la suma del debe tiene que ser igual a la suma del haber, es lo que llamamos cuadro de asiento en contabilidad. Y esa diferencia, ¿dónde la vamos a poner? En una cuenta que se llama gastos y dotaciones reflejas. Gastos y dotaciones reflejas, pues permite dar entrada en la contabilidad de costes a los gastos y dotaciones por naturaleza de la contabilidad general o financiera que constituyen los costes directos y los costes indirectos. En este caso, solo se refiere a los costes indirectos. Bien, ¿qué es gastos y dotaciones reflejas? Pues no es más que todo lo que tenemos aquí subrayado en rojo, que son los gastos de naturaleza o gastos por naturaleza que vienen de la contabilidad financiera. Es decir, este importe coincide con los gastos que tiene la contabilidad financiera y que la contabilidad de costes ha recibido. Es decir, sumamos la mano de obra indirecta, servicios exteriores, dotación, amortizaciones, gastos financieros, tributos, gastos diversos y pérdidas por deterioro y nos va a dar 3.904.300. ¿Qué tenemos siempre en gastos y dotaciones reflejas? Pues lo que la contabilidad de costes ha recibido de la contabilidad financiera. No incluiríamos la mano de obra directa porque obviamente este asiento es referido a las cargas incorporables indirectas. Bien, entonces la opción correcta va a ser la C, pero la vamos a comparar con las otras tres opciones que son incorrectas. Bien, en la opción A nos dan los costes, que como ya hemos dicho, los costes de los centros están todos o son todos de los mismos importes. Y aquí nos dicen que las cargas no incorporables son de 200.000 cuando no es correcto porque las no incorporables son el deterioro de créditos que asciende a 50. Entonces esto ya no estaría bien. Y además falta aquí el consumo de materiales diversos, es decir, falta poner en el haber el inventario permanente de materiales diversos. En la opción B solo tenemos los costes totales de los centros principales y el resto de cuentas pues no aparecen. Y en el apartado D lo que han hecho es simplemente ir
combinando los importes de manera incorrecta. 150.000 son los elementos supletorios incorporados y aquí lo han puesto como cargas no incorporables. 50 son las cargas no incorporables, que son los deterioros. 750, en este caso 750 eran las cargas ajenas y extraordinarias. Entonces esto pues ya no tiene consistencia ninguna. Pregunta 6. El coste de compras de la materia prima X ha sido de... Bien, para calcular el coste de compras de la materia prima tenemos que coger el importe que nos factura el proveedor, que en teoría sería pues lo que nos indican aquí, 6.000 kilos a 650 unidades monetarias el kilo, ¿vale? 600 por 650 pues nos daría 3.900.000 y le tenemos que sumar el coste indirecto del centro de compras, que encarece al valor de la compra, porque una compra no es solo lo que nos va a cargar el proveedor en una factura correspondiente al detalle de estas unidades a ese precio, sino que esas materias primas se van a almacenar, el almacén tiene unos costes y esos costes se tienen que imputar a la materia prima en este caso. Entonces, tenemos que saber cuánto le corresponde de los costes indirectos del centro de compras a esta materia prima X, porque habría que repartir los costes indirectos entre las dos materias primas que entran en el centro de compras. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues nos dicen en el apartado C que las unidades de obra de compras son kilos comprados de materias primas. El coste total del centro de compras es de 250.000 unidades monetarias. ¿De dónde o cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por el asiento anterior, que es donde nos dan los costes después del reparto. 250.000 unidades monetarias. Número de unidades de obra, kilos comprados de materias primas, 6.000 kilos de X y 4.000 kilos de Y. Total, 10.000 kilos. ¿Cuál va a ser el coste por unidad de obra? Pues el resultado de coger los 250.000 y dividirlo entre 10.000. Nos daría 25 unidades monetarias por cada kilo comprado. Es decir, por cada kilo que compramos le corresponde a ese kilo 25 unidades monetarias de los costes indirectos del centro de compras. Como en la materia prima X hemos comprado 6.000 kilos, pues a 25 unidades monetarias kilo nos daría unos costes indirectos imputables a la compra de la materia prima X de 150.000, que sumados al importe de la compra nos daría el coste total de la compra de la materia prima X, 4.050.000. Opción correcta, la A. Pregunta 7. El coste unitario de compras redondeado con 2 decimales de la materia prima Y es de, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos con la materia prima X. El importe de la compra son 4.000 por 460. Cogemos los 4.000 kilos, los multiplicamos por el coste por unidad de obra, nos daría 100.000. Obviamente 100.000 más 150 nos tiene que dar el coste total del centro de compras, 250.000 unidades monetarias. Bien, pues entonces tenemos ya 4.000 por 25, que es el coste indirecto del centro de compras imputable a la materia prima Y, que sumado a su importe de compra nos daría el coste total de la compra de la materia prima Y, 1.940.000. Como nos piden el coste unitario de compras, lo dividimos entre el número de kilos comprados y nos daría 485 unidades monetarias por cada kilo comprado. Ese sería el coste unitario de compra de la materia prima Y. Pregunta 8. El coste del consumo de materia prima X que incorpora la materia prima preparada fabricada en el taller 1 asciende a coste del consumo de la materia prima, es decir, consumo de la materia prima X que incorpora la materia prima preparada fabricada, es decir, como elemento de coste de la materia prima preparada fabricada en el taller 1 es D. Para calcular el consumo de la materia prima X hacemos su inventario. Existencias iniciales, 2.000 kilos a un importe de 1.300.000, por cociente entre importe y cantidad tenemos el precio unitario. Compras 6.000 kilos a un coste total de 4.050.000, que lo calculamos en el apartado en la pregunta 6, nos daría un precio unitario de 675, mayor que este inicial porque hemos incluido en las compras el coste indirecto del centro de compras imputable a la materia prima X. ¿Cómo calculamos el consumo?
A lo largo del enunciado del ejercicio no tenemos ningún dato que nos ayude a calcular el consumo sin recurrir a la ecuación de los inventarios, que es igual a las entradas a las salidas. No tenemos aquí datos sobre el consumo de la materia prima X, no tenemos en ningún lado datos al respecto. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Pues lo único que podemos hacer es entradas igual a salidas, de ahí que sacamos que las existencias iniciales más compras menos las finales nos daría el consumo, 5.000 kilos. Y por tanto, ¿vale? Teniendo en cuenta que hemos utilizado las entradas igual a salidas para calcular el consumo, pues ya se presupone que no hay diferencias de inventario. Entonces tendríamos un consumo de 5.000 kilos. Utilizamos para las materias primas el método LIFO de valoración de las existencias, con lo cual LIFO implica que el último precio que entra es el primero que sale. Como tenemos al último precio 6.000 kilos, pueden salir 5.000 kilos a ese precio. Entonces el consumo estaría valorado en 3.375.000. A continuación, ¿qué haríamos? Pues calcular las existencias finales. Las existencias finales son 3.000 kilos, con lo cual tendríamos o nos quedarían de estas 6.000, 1.000 a 675 y el resto al precio más antiguo, que serían 650. Valoramos las 1.000 y las 2.000, sumamos y nos daría el valor de las existencias finales, que no nos lo preguntan en este caso, pero que bueno, es interesante saber cómo se calcula. Bien, pues entonces aquí tenemos el consumo, 3.375.000 unidades monetarias. Pregunta 9. El coste de producción de la materia prima preparada ha sido de... Bien, ahora nos preguntan entonces coste de producción de la materia prima preparada. Dijimos al principio del enunciado que los elementos de coste de la materia prima preparada son consumo de materias primas, que aquí lo tenemos, la mano de obra directa del taller 1 y los costes indirectos de ese taller. Entonces el consumo lo ponemos aquí, 3.375.000, y ahora procedemos a calcular la mano de obra directa que afecta en este caso a la materia prima preparada. En el enunciado nos dicen que la mano de obra directa se afecta directamente en función de las horas hombre trabajadas. 1.000 horas en el taller 1, 2.000 en el taller 2, a partes iguales para A y para B. Por otro lado, en los gastos por naturaleza que recibimos de la contabilidad financiera, tenemos que la mano de obra directa asciende a 6 millones. Entonces, con las horas y el importe total, lo que hacemos es lo siguiente. Total de horas que tenemos, 1.000 más 2.000, 3.000. Si dividimos 6 millones entre 3.000, nos va a dar el coste de cada hora hombre, que serían 2.000 unidades monetarias cada hora hombre. ¿Cómo hacemos o cómo afectamos la mano de obra directa, en este caso la materia prima preparada? Pues cogemos las horas trabajadas para la materia prima preparada, que serían 1.000, y las multiplicamos por el coste por hora. 1.000 por 2.000, 2 millones. Ya tendríamos entonces mano de obra directa que ocurre en el taller 1 y que afecta a la materia prima preparada. Y por último tendríamos los costes indirectos del taller 1, que son única y exclusivamente para la materia prima preparada porque no los comparte con ningún otro producto más. ¿Cuántos son los costes indirectos del taller 1? Lo vemos aquí, 1.240.000. Sumamos los tres elementos de coste, 6.615.000, que sería coste de producción de la materia prima preparada. Enunciado parte 2. Supongamos que el coste de producción de la materia prima preparada en el taller 1 fuera de 7.595.000 unidades monetarias. A partir de ahora trabajamos con este dato, que no es el que hemos calculado en la pregunta 9, donde el coste de la materia prima preparada nos daba 6.615.000. Pregunta 10. El coste del consumo de materia prima I que incorpora el producto B fabricado en el taller 2 asciende a... que nos preguntan el consumo de materia prima I como elemento de coste del producto terminado B. Hacemos el inventario, existencias iniciales, materia prima I 5.000 kilos a 2.250.000, sacamos el precio por cociente entre los dos, importe entre cantidad. Las compras, 4.000 kilos a 460, pero ya sabemos que las compras se encarecen por el coste indirecto del centro de compras. Por lo tanto, no es cada kilo a 460, sino a 485. Bien, el consumo. De la misma manera que hicimos con la materia prima X, no tenemos datos
de consumo que no sean los que obtenemos mediante la ecuación de entradas igual a salidas. Por lo tanto, existencias iniciales más compras menos finales me va a dar el consumo. 5 más 4 menos 2, 7.000 kilos. Al IFO, los 4.000 primeros kilos salen al último precio que ha entrado, 4,85, y el resto hasta los 7, 3.000 kilos al siguiente precio hacia arriba, 450. Totalizamos el consumo según los diferentes precios, nos daría 3.290.000. Esta sería la respuesta correcta, la A. Las existencias finales, pues nos quedarían 2.000 kilos al primer precio, a 450, 900.000. Pero esto no es necesario para responder a la pregunta. Pregunta 11. El coste de las existencias finales de materia prima preparada es de... Bien, existencias finales de materia prima preparada. Es un producto semiterminado, tiene inventario, por lo tanto lo calculamos. Aquí tenemos los datos: existencias iniciales 2.500 kilos a 3.024.000 el importe, pues sacamos el precio unitario. Fabricación. En la materia prima preparada no hay compra de materia prima preparada, la fabricamos nosotros. Por lo tanto, la entrada que reflejamos en el inventario es fabricación, no compras. Fabricamos, según los datos, nos dicen que en el taller 1 se han obtenido 4.900 kilos de materia prima preparada. ¿A cuánto? A este coste, 7.595.000, y si lo dividimos entre 4.900, pues nos da el precio unitario. Consumo, pues nos dicen que en el taller 2, para la fabricación de 2.500 unidades de cada uno de los productos A y B, se han consumido 4.500 kilos y 1.600 kilos respectivamente de materia prima preparada. Pues ya los tenemos. 4.500 kilos es el consumo por parte de A, de la materia prima preparada, y 1.600 por parte de B. ¿De dónde sale este 1.435? Tanto el producto semiterminado como los productos terminados se valoran a el método coste medio ponderado. ¿Cómo calculamos el coste medio ponderado? Pues lo calculamos sumando los importes de las entradas, es decir, existencias iniciales más fabricación, y dividiendo entre la suma de las cantidades, 2.500 más 4.900. 1.465 sería el coste medio ponderado, valoramos los kilos de A y B consumidos, nos daría este importe individual para cada uno de ellos, y este sería el globalizado. Obviamente solo necesitamos el consumo de materia prima preparada individualizado por cada uno de ellos para poder calcular sus costes de producción. Bien, ¿qué más tenemos que hacer ahora? Tenemos que ver si aquí hay diferencias de inventario, ¿vale? Porque de momento lo que no hemos hecho, simplemente nos han dado los datos de consumo aquí, ¿vale? Entonces tenemos que ver si entradas igual a salidas nos va a dar lo mismo que si nosotros tenemos en cuenta las existencias finales según el recuento físico, que nos dice que son de 1.275 kilos. Vale, para profundizar un poco en las diferencias de inventario, os voy a dejar aquí arriba el enlace al vídeo sobre diferencias de inventario. De todas formas, vamos a calcular existencias finales, pues serían existencias iniciales más compras menos consumo. 2.500 más 4.900 menos 6.100 nos darían 1.300 kilos. Sin embargo, el recuento físico nos indica que hay existencias finales por 1.275 kilos. ¿Esto qué indica? Que tenemos el inventario sobrevalorado, tenemos más kilos de los que realmente hay. ¿Qué tenemos que hacer? Dar una salida en el inventario a esta diferencia. La diferencia es de 25 kilos y como es una salida la vamos a tener que poner después del consumo. Si fuera una entrada, la pondríamos antes del consumo. Diferencia de inventario, por tanto, de 25 kilos valorados al coste medio ponderado, nos daría esta diferencia de inventario, que la vamos a tener en cuenta para calcular los resultados analíticos en las últimas preguntas del examen. Las existencias finales, pues serían las 1.275, que son las que nos indica el recuento físico, a el coste medio ponderado, y nos daría este importe. Pregunta 12. El coste unitario de producción del producto A, redondeado con 2 decimales, ha sido de... Bien, ya tenemos un coste de producción, en este caso del producto A. Recordemos en este esquema cuáles son los elementos de coste para calcular el coste de producción de A. Pues sería el consumo de materia prima preparada,
en este caso la mano de obra directa del taller 2 y los costes indirectos del taller 2. Bien, el consumo de materia prima preparada lo hemos calculado en el apartado pregunta anterior. Para, pues serían 6.457.500. Lo ponemos aquí. La mano de obra directa del taller 2. ¿Qué nos dicen de la mano de obra directa? Que se afecta directamente en función de las horas trabajadas. Entonces, en el taller 2 nos dicen que se han trabajado 2.000 horas hombre, 50% para cada producto, es decir, en este caso serían 1.000 horas. El coste por hora ya lo calculamos también con anterioridad. Lo calculamos en este caso en la pregunta 9, ¿vale? Donde teníamos los 6 millones de mano de obra directa entre el total de horas trabajadas, 2.000 unidades monetarias la hora. Por tanto, 1.000 horas a 2.000, 2 millones. Y por último nos faltan los costes indirectos del centro taller 2. Bien, el coste total del centro del taller 2 pues serían 1.340.000. ¿De dónde lo sacamos? De aquí. Centro taller 2, 1.340.000. Bien, pues tenemos 1.340.000. Unidades de obra son horas máquina trabajadas. Bien, nos dan esta información. Se han utilizado 2.115 horas máquinas para fabricar el producto A y 1.235 para el producto B. Entonces, horas máquina trabajadas, sumamos las dos, nos daría 3.350 horas máquina. El coste por unidad de obra, pues sería el resultado dividir el coste total entre el número de unidades de obra. 400 unidades monetarias horas máquina. Entonces, por cada hora máquina que se ha trabajado, ¿vale? Le corresponde un coste indirecto del centro del taller 2 de 400 unidades monetarias. Por lo tanto, en este caso, para el producto A, como se han empleado 2.115 horas máquina a 400, nos daría un coste indirecto imputable al producto A de 846.000. Sumamos los tres elementos de coste, 9.303.500. Como nos piden el coste unitario, lo dividimos entre, en este caso, el número de unidades que hemos producido de A. Nos lo dicen aquí en el apartado de datos de fabricación. Dicen que para la fabricación de 2.500 unidades de cada uno de los productos. Sabemos entonces que se han fabricado 2.500 unidades del producto A. Bien, pues esto nos daría 3.721,40 unidades monetarias. Respuesta correcta, entonces la D. Pregunta 13. El coste de producción del producto B es de... Bien, recordemos cuáles son los elementos de coste del producto B. Pues sería consumo de materia prima preparada, mano de obra directa del taller 2 que afecta al producto B, costes indirectos del taller 2 imputables a B y el consumo de materia prima I. Pero no nos podemos olvidar de las existencias iniciales en curso. Nos decían en este caso, ¿vale? En el primer párrafo de los datos comunes de la contabilidad general y la contabilidad de costes que para el producto B había existencias en curso de fabricación valoradas en 3.125.000. 3.125.000, por lo tanto, vamos a tenerlos en cuenta como parte de los elementos de coste. Entonces, el consumo de materia prima preparada, pues lo tenemos, en este caso, cuando hicimos el inventario permanente para B, 2.296.000. 2.296.000. Consumo de materia prima I. Bueno, pues el consumo de materia prima I también hicimos el inventario y tenemos que el importe es de 3.290.000. 3.290.000. La mano de obra directa afecta al producto B, es exactamente igual que la del producto A porque son, en este caso, las mismas horas trabajadas, con lo cual serían 2 millones. Y los costes indirectos del taller 2 pues se calculan exactamente igual que los costes indirectos del taller 2 para A. Es decir, en este caso vamos a coger
tenemos el coste por unidad de obra, que eran 400 unidades monetarias por hora máquina, y las horas máquina que se han trabajado para B son de 1.235 horas a 400. Entonces, 1.235 por 400, 494.000. Y las existencias en curso que las sumamos. No hay existencias finales en curso, por tanto, no las tenemos que restar. Entonces, el coste total de producción del producto B pues sería 11.250.000 unidades monetarias. Enunciado parte 3. Supongamos que el coste de producción de los productos terminados A y B fueran de 9.312.500 y 12.125 respectivamente. A partir de ahora trabajamos con estos datos de costes de producción. El coste final, pregunta 14. El coste final del producto A asciende a... Para calcular el coste final necesitamos el coste de ventas y el coste indirecto del centro de distribución que sea imputable en este caso a A. Para el coste de ventas necesitamos hacer el inventario, no hay existencias iniciales del producto A. La fabricación nos dijeron que eran 2.500 unidades según el enunciado. 2.500 unidades, ¿de dónde sacamos este precio? Pues nos dan aquí el coste de producción. Entonces, este es el coste de producción, 9.312.500. Entre las unidades nos da el precio de coste unitario. Las ventas nos dicen que se venden 1.975 unidades a este precio, que sería el coste medio ponderado, pero como solo manejamos este precio, pues no es objeto de cálculo para nada. 3.725.000 por 1.975 tendríamos entonces la valoración del coste de ventas o ventas a precio de coste, es lo mismo. Y ahora las existencias finales. Vamos a ver si hay diferencias de inventario o no. Entonces, si nosotros sumamos la fabricación, le restamos las ventas, nos da 525, que coincide con el enunciado, donde nos dan los datos de las existencias finales, nos dicen que el producto terminado A, según recuento físico, tiene o es de 525 unidades dicho recuento. Bien, pues entonces no hay diferencias de inventario para el producto A. Coste de ventas ya lo tenemos entonces y ahora nos falta imputarle al producto A el coste indirecto del centro de distribución. Para eso, el coste indirecto del centro de distribución lo sacamos del asiento donde teníamos los costes totales de los diferentes centros. 840.800 unidades de obra son millones de unidades monetarias vendidas, entonces vamos a calcular esta unidad de obra. Si multiplicamos el número de unidades que vendo de A por su precio de venta, tengo el importe en unidades monetarias que vendo de A. Hago lo mismo con B, es decir, hago esta operación. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que acordarme que aquí tengo un subproducto que salía del taller 1, el cual también lo vendía. Entonces, esto también forma parte de la unidad de obra, unidades monetarias vendidas. Por lo tanto, ¿vale? A esto le voy a sumar los 150.000 y me daría 21.020.000 unidades monetarias. Como la unidad de obra es millones, lo voy a dividir entre 1.000.000 y me daría 21,02 unidades de obra. Ahora, ¿qué hago? Divido el coste total del centro de distribución entre el número de unidades de obra y me daría el coste por unidad de obra, 40.000 unidades monetarias. Bien, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo imputo, en este caso, parte del coste indirecto del centro de distribución a? Pues voy a hacer lo siguiente, voy a calcular las unidades monetarias vendidas para A, que sería esta parte, 1.975 por 5.200, lo divido entre 1.000.000, porque la unidad de obra es millones de unidades monetarias vendidas, y me daría 10,27 unidades. Es decir, de estas 21,02, 10,27 corresponden a A. Por su coste por unidad de obra, me daría 410.800 unidades monetarias, que es la parte de este coste que es imputable al producto A. Con lo cual, sumando al coste de ventas el coste indirecto del centro de distribución, ya tendría el coste final, 7.767.675 unidades monetarias. ¿Vale? Pregunta C. Opción C, digamos. Pregunta 15. El coste final unitario del producto B asciende a... Calculamos, igual que hicimos con B, el inventario permanente
Tenemos las existencias iniciales según datos del ejercicio, 500 unidades a 4.400, 2.200.000. Fabricación, 2.500 unidades, igual que para A. Y en este caso, pues cogemos el coste de producción del producto terminado A, que sería, digo B, 12.125.000. Y nos daría 12.125.000 entre 2.500, un precio unitario, coste unitario de 4.850. Bien, ahora vamos a calcular las existencias finales mediante la ecuación entradas y salidas. Eso nos daría que existencias iniciales más fabricación menos ventas nos daría 880 unidades. Sin embargo, según recuento físico, datos del enunciado, serían 900 unidades. ¿Qué ocurre en este caso? Que el inventario nos da 880 unidades y el recuento físico 900, más de lo que figura en el inventario. Por lo tanto, está infravalorado el inventario y le tenemos que dar una entrada por la diferencia, que serían 20 unidades. Como entrada la tenemos que poner antes de las ventas. Si fuera una salida, después de las ventas. Entonces, en este caso, pues tendríamos las 20 unidades a qué? Al coste medio ponderado, porque es un producto terminado y lo valoramos así en el inventario. Coste medio ponderado sale de sumar los importes de las entradas y dividirlo entre las cantidades de las entradas, 4.775, por lo tanto la diferencia de inventario sería de 95.500. Ahora ponemos las ventas, las otras salidas que tenemos, las salidas, ventas y las existencias finales. Bien, ventas son 2.120 según el enunciado, lo tenemos aquí, 2.120 unidades del producto B y las valoramos al coste medio ponderado. Sería este el coste de ventas o ventas a precio de coste. Y por último, las existencias finales que figuran en el inventario son las según recuento, que serían 900 a 4.775, coste medio ponderado, pues nos daría este valor. De esta manera ya tenemos el coste de ventas, 10.123.000. Ahora imputamos los costes indirectos del centro de distribución. Entonces, los costes indirectos del centro de distribución los tenemos calculados aquí, tenemos calculado el número de unidades de obra. Lo que tenemos que hacer ahora es coger el número no, millones de unidades monetarias vendidas para B, que son 2.120 unidades a 5.000, y dividirlo entre 1.000.000 de la misma manera que hicimos con el producto A. Es decir, 2.120 por 5.000 entre 1.000.000 nos darían 10,60 unidades de obra de estas 21,02, que multiplicadas por el coste por unidad de obra, 40.000, pues nos daría la parte del coste indirecto del centro de distribución imputable al producto B. Lo sumamos con el coste de ventas y nos daría el coste final. Como nos pregunta el coste final unitario, cogemos ese coste final que lo tenemos aquí, y lo dividimos entre el número de unidades vendidas, que son 2.120. Nos daría entonces un coste final unitario del producto B de 4.975. Apartado opción D. Pregunta 16. El coste final del subproducto, redondeado con 2 decimales, es de... Bien, pues estaría formado por la suma del coste de ventas y el coste indirecto de distribución. Pero en el enunciado, al principio del ejercicio, nos dijeron que en el taller 1 se obtiene su producto cuyo coste de producción se estima nulo. Entonces, no hay coste de producción para el subproducto, con lo cual no tenemos aquí nada, pero sí que tenemos un coste indirecto del centro de distribución imputable a este subproducto. ¿Cuál sería? Pues sería el resultado de coger el total del coste del centro de distribución, que serían 840, le restamos lo que imputamos al producto A, que eran 410.800, y le restamos lo del B, que son 424, y eso nos va a dar 6.000. Por lo tanto, el coste final en este caso pues serían 6.000 unidades monetarias. Apartado o opción C.
¿Vale? Aquí tenemos la resta, 6.000 unidades monetarias. Y vamos con las últimas dos preguntas. Pregunta 17. El resultado de explotación con criterios de contabilidad de costes asciende a... El resultado de explotación lo calculamos como la diferencia entre los ingresos por ventas y el coste final. Bien, ¿qué tenemos? Ingresos por ventas 10.270.000, 10.600.000 y no nos podemos olvidar del subproducto. ¿De dónde sacamos estos importes? Pues de este apartado. Ingresos por ventas 1.975 por 5.200, 2.120 por 5.000 y los 150.000 de el subproducto. El coste final lo hemos calculado en las preguntas anteriores, ¿vale? Aquí totalizamos y tendríamos la diferencia. La diferencia nos daría el resultado de explotación individualizado para A, para B, para el subproducto y el total, que sería el global de la empresa. Bien, 2.699.325, opción B, la correcta. Última pregunta, pregunta 18. El resultado analítico de la contabilidad de costes es de... Bien, para el resultado analítico de la contabilidad de costes necesitamos calcular los saldos de dos cuentas, de la cuenta de diferencias de incorporación de la actividad ordinaria y de la cuenta de diferencias de incorporación de la actividad extraordinaria. Bien, en la cuenta de diferencias de incorporación de la actividad ordinaria, pues vamos a tener en cuenta todas aquellas diferencias de criterios entre la contabilidad financiera y la contabilidad de costes. La diferencia de amortización de 200.000 surge de que la contabilidad de costes considera 200.000 unidades monetarias más de amortización que la contabilidad financiera. A lo que tenemos que llegar, es decir, el resultado analítico de la contabilidad de costes va a coincidir con el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, el resultado de la contabilidad financiera. Entonces, todos los criterios, todas las diferencias que han surgido a través de todos los cálculos en la contabilidad de costes, ahora se tienen que ajustar para que el resultado coincida con el de la contabilidad financiera. Entonces, estos 200.000 constituyen una diferencia entre los dos criterios de las dos contabilidades. Por lo tanto, estos 200.000 implica que la contabilidad de costes los ha restado para calcular su resultado. Es decir, estos 200.000 están repartidos entre los costes finales de los productos. Bien, pues estos 200.000 los ha restado la contabilidad de costes en los costes finales y sin embargo la contabilidad financiera no lo ha restado cuando calcula su diferencia entre ingresos y gastos de la actividad ordinaria. Por lo tanto, como la contabilidad financiera no lo ha restado y la contabilidad de costes sí, y como tenemos que llegar al resultado de la contabilidad financiera, porque tiene que ser el mismo para las dos, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Como en la contabilidad financiera estos 200.000 no se han restado y la contabilidad de costes sí que los ha restado, pues ahora los vamos a tener que sumar. ¿Para qué los sumamos? Para neutralizar simplemente estos 200.000 o ajustar estos 200.000 que la contabilidad de costes sí restó, pero no la contabilidad financiera. Elementos supletorios incorporados, 150.000 unidades monetarias de retribución del capital propio. Esto es un coste que no es gasto. Por lo tanto, la contabilidad de costes en el resultado de explotación dentro de los costes, es decir, restando, ha incluido 150.000, cuando la contabilidad financiera en su resultado no los tiene en cuenta porque no son gasto. Entonces, si la contabilidad de costes los ha restado y la contabilidad financiera no, vamos a hacer caso a la contabilidad financiera. Como no los ha restado y tenemos que llegar al resultado de la contabilidad financiera, pues ¿qué va a pasar? Que como la contabilidad de costes los ha restado y la contabilidad financiera no, ¿qué hay que hacer? Pues ahora sumarlos, ¿para qué? Para neutralizar el importe negativo aquí y positivo en ese ajuste, pues que implica que estos 150.000 no lo estamos teniendo en cuenta, que es lo que realmente ha hecho la contabilidad financiera. El deterioro de créditos. El deterioro de créditos es un gasto en la contabilidad financiera
que no es coste. Por lo tanto, la contabilidad financiera lo ha restado para calcular su resultado dentro de los gastos, sin embargo, la contabilidad de costes no lo ha restado. ¿Cómo tenemos que llegar a la contabilidad financiera si la contabilidad de costes no lo ha restado y tenemos que hacer caso a la contabilidad financiera que hacemos? Pues como no lo ha restado, lo vamos a restar ahora. Bien, las diferencias de inventario no vamos a explicar, no vamos a hacerlo con tanto detalle, simplemente vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando la diferencia de inventario implica una salida, se van a restar y si implica una entrada, se suma. Por tanto, la diferencia de inventario de materia prima I era una salida, lo resto, y la diferencia de inventario del producto terminado B era una entrada y lo sumo. Bien, el resultado de todas estas operaciones nos va a dar un saldo positivo o negativo de la cuenta de diferencias de incorporación. En este caso sería positivo por 359.625. Ahora vamos a hacer lo suyo con las diferencias de incorporación, pero que surgen por actividades de naturaleza ajena a la actividad o actividad extraordinaria. Tenemos los gastos excepcionales, que era la inundación, que se había incluido en una cuenta que recogía la contabilidad de costes de la contabilidad financiera por 750.000 y unos ingresos excepcionales de 2,5 millones que nos lo dan como dato en el enunciado. Bien, ¿por qué estoy restando esto? Porque esa inundación no forma parte del coste de los productos, es decir, que la contabilidad de costes no lo ha restado para calcular su resultado. La contabilidad financiera sí que lo tiene en cuenta para el cálculo de su resultado, con lo cual, haciendo caso a la contabilidad financiera, ¿qué vamos a hacer? Si la contabilidad financiera lo ha restado y la contabilidad de costes no, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues restarlo para llegar desde la contabilidad de costes al resultado de la contabilidad financiera, que tienen que ser los dos igual. Los ingresos excepcionales, un tanto de lo mismo. El ingreso excepcional es un ingreso que se tiene en cuenta en el cálculo del resultado en la contabilidad financiera, pero que no es un ingreso, no lo hemos incluido aquí dentro de los ingresos en la contabilidad de costes. Es decir, la contabilidad de costes no lo ha sumado como ingreso para calcular el resultado, pues entonces, como no lo ha sumado y la contabilidad financiera sí que lo suma, pues vamos a sumarlo. Calculamos esta diferencia, nos da también un saldo positivo de 1.750.000. Bien, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues partiendo del resultado de explotación, es decir, de 2.699.325, ¿vale? Sumamos en este caso, por ser un saldo positivo, el saldo de la cuenta de diferencias de incorporación de la actividad ordinaria y nos va a dar el resultado analítico de la actividad ordinaria. Ahora sumamos, en este caso, porque es positivo, el saldo de la cuenta de diferencias de incorporación de actividades en naturaleza ajena o extraordinaria, 1.750.000, y sumamos el saldo sobre pérdidas y ganancias, que siempre, bueno, habitualmente cuando dan un dato de aquí es referido a las pérdidas o beneficios por operaciones interrumpidas. No tenemos este concepto en ningún momento en el enunciado, entonces aquí no podríamos nada. Y si hubiera un beneficio, pues lo sumaríamos, si hubiera una pérdida lo restaríamos y pues al resultado de la actividad ordinaria le sumamos, restamos el saldo de la cuenta de diferencias de incorporación de actividad extraordinaria y sumamos o restamos según el saldo que tengamos aquí, eh, el saldo sobre pérdidas y ganancias, pues obtendríamos el resultado analítico de la contabilidad de costes. En este caso, 4.808.950, que sería correcta entonces la opción A. Hay que tener cuidado de que como opción B, si nos fijamos, tenemos el resultado analítico de la actividad ordinaria, pero lo que nos piden es el resultado analítico de la contabilidad de costes, es decir, este. Bueno, pues esto es todo. Este es el examen de la segunda semana del 2023. Espero que este vídeo os sea útil, os sea de ayuda y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo.